Aquí del pan partido tomaré. Un punto en el que debemos también hacer muchísimo énfasis es que el Señor Jesucristo compró una sola iglesia. De esto, Lucas nos confirma en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20 y en el versículo número 28, donde leemos: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Muchas personas en el día de hoy nos dicen que vale lo mismo el asistir a una u a otra iglesia en particular, que lo importante es la manera o la forma como se lleve a cabo. Muchas personas, por lo tanto, consideran más importante la sinceridad o la fidelidad del sentimiento que produce en la persona el congregarse que la misma congregación a la cual se dirige. Sin embargo, cuando nosotros observamos con un poco de detalle lo que acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 28, podemos observar que el Señor Jesucristo no derramó su sangre por todas las iglesias. Cristo jamás se sacrificó por los grupos religiosos numerosos que existen en nuestros días, ni mucho menos por las sectas o las denominaciones que existen. Lo que allí Lucas nos registra es que Jesucristo ganó con su propia sangre la iglesia que Él mismo había prometido establecer. Esto significa que deberíamos ser sumamente cuidadosos para establecer en qué iglesia deberíamos reunirnos, ya que no todas las iglesias son proyectadas por Dios, no todas ellas son establecidas por Jesucristo, no todas ellas son reveladas por los apóstoles en el Nuevo Testamento, ni a todas ellas el Señor añade para la salvación a los discípulos, ni a todas ellas el Señor Jesucristo compró, ni tampoco salvará. Podemos observar entonces que, en resumen, la Biblia no nos habla de muchas iglesias, y mucho menos de las sectas o de las denominaciones actuales. Podemos observar que en Mateo capítulo 16, en el versículo número 18, el Señor Jesucristo prometió edificar su iglesia, hablando de una iglesia exclusiva, única y particular. De igual manera, en Efesios capítulo 3, en el versículo 10, el apóstol Pablo manifiesta que el conocimiento de la verdad se llevaría a cabo por medio de la iglesia. Nunca el apóstol manifiesta la existencia de las sectas o los cuerpos religiosos distintos a la iglesia del Señor. Así también, en Efesios capítulo 4, versículo 4, el Señor mismo, hablando a través del inspirado apóstol Pablo, habla de un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia. En Hechos 2:47 pudimos observar que el mismo Señor añadía a aquellos que habían de ser salvos a su iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo añade que Jesucristo es cabeza de la iglesia. Y en el versículo 23 también nos dice el mismo apóstol que la iglesia llega a constituirse en el cuerpo de Jesucristo. En Efesios 5, en el verso 23, además de lo anterior, el mismo apóstol declara que Jesucristo salvará a su iglesia. Y por último, en Hechos capítulo 20, versículo 28, Lucas nos dice que Jesucristo derramó su sangre por la iglesia. Si la Biblia
habla de una iglesia en particular, singular, única y exclusiva. Nosotros deberíamos también hablar de la misma manera. La confusión que existe en nuestros días es precisamente porque muchos hombres, líderes religiosos en particular, se han apartado del patrón o del estándar que Dios mismo ha establecido para su cuerpo, es decir, para su iglesia, a través de las páginas del Nuevo Testamento. Podemos notar que en la Biblia el concepto denominacional o sectario jamás fue promovido ni por Jesucristo ni por los apóstoles, y por lo tanto era desconocido a los primeros cristianos. Jamás leemos en el Nuevo Testamento acerca de las denominaciones, de las sectas, pero tampoco este concepto era promovido por ninguno de los miembros de la iglesia en el primer siglo. De esta manera, podemos llegar a concluir que en la Biblia no se hace evidente las divisiones religiosas. Y no solamente no se hace evidente, sino que tampoco se influye para que éstas existan. Sin más por el momento, quisiera invitarlos para que precisamente continuemos con la próxima lección, en la cual trataremos el tema de la Biblia y las divisiones religiosas que se presentan en nuestros días. Les agradezco por su amable atención durante estos minutos y espero que estos estudios puedan ayudarles a la comprensión, a una mejor comprensión de la palabra del Señor, y puedan, como dice el inspirado apóstol Pedro, ayudarles en el crecimiento del conocimiento y de la gracia del Señor Jesucristo. Sin más por el momento, les deseo ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto.